Dios les bendiga, amigos. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar la presentación del día de hoy. Quiero hacer yo una analogía, una comparación. Sé que están a lo mejor para algunos no muy... que puede estar un poquito fuera de lugar. Pero no, ya cuando terminemos y que si me acompañas en esta realidad y esta analogía que voy a hacer de un terrible accidente que sucedió en los Estados Unidos, en una autopista en el estado de Michigan, en el condado de Kalamazoo. Cuando veamos esto y veamos que intervinieron más de 130 vehículos en este accidente, fue trágico. De hecho, te estoy poniendo imágenes ahorita mismo de ese accidente. Y cuando terminemos de ver este accidente, te voy a poner algunos cortos de noticieros de este terrible accidente. Digo, dentro de lo más malo y lo bueno fue que solamente murió una persona. Digo, por lo terrible que fue, pudieron haber muchas muertes. Bendito Dios que solo murió una persona. Sí hubo más de 20 lesionados de hospital graves algunos, pero nada más muerte fue uno. En las noticias en Estados Unidos, algunos reportaron 170 vehículos, otros 150. En el inicio del corto del video que te voy a mostrar ahorita, la reportera o la directora de noticias en ese canal de Fox menciona 90 vehículos porque estaban recibiendo apenas el informe y las primeras escenas al llegar al lugar del evento. Pero yo quiero hacer al final de todo esto, como pastor evangélico o como maestro evangélico, quiero hacer una comparación para que tú lo medites en tu corazón, de cómo en la vida nosotros estamos expuestos a este tipo de accidentes y cómo en la vida nosotros a veces confiamos de más en nosotros mismos y cómo en la vida, a pesar de que Dios nos advierte de muchas maneras, muchas cosas, especialmente las cosas que van a perder nuestra alma para la eternidad, en un tormento eterno, no le ponemos atención o no le obedecemos a Él, y eso es terrible. Vamos a ver el accidente y luego hablaremos de algunas cosas bíblicas, en lo cual en esta dirección pudiéramos hacer analogía a este accidente, en cuanto a la vida del ser humano que sin Cristo es igual que andar en las mismas autopistas, con neblina, con nieve, sin visibilidad correcta, en un riesgo constante. Es lo que vamos a analizar hoy. Empezamos con el noticiero. Lo que está sucediendo ahorita en las autopistas de Michigan es una historia que se está desarrollando en este momento. Los primeros en llegar a la escena encontraron un apilamiento de vehículos en el condado de Kalamazoo, Michigan. Hay más de 90 vehículos involucrados en esta tragedia. La policía están buscando muertos y heridos en la escena, pero como pueden apreciar en la imagen, el clima no ha ayudado mucho. Y miren esto, los fuegos artificiales que estaban en un tráiler explotaron y se quemaron todos, generando un incendio en muchos vehículos. Y como pueden apreciar, es una escena realmente fatal. Seguiremos informando. Oh no. Oh. Watch out, watch out, watch out. Look at this truck. What do you think? You can't do anything. Oh no. Oh. Watch out, watch out, watch out.
I'm extremely lucky to be alive right now. The gentleman that was driving the semi-trailer that stopped behind me has been thanked multiple times for stopping. He's the one that protected me and kept me from dying, basically. A stretch of Michigan interstate looked and sounded more like a combat zone. A winter whiteout causing a massive pileup, shutting down a section of the I-94 in both directions, killing 1, injuring 22. Police say 123 vehicles, 65 of them semi-trucks, slammed into one another. Some burst into flames. One semi loaded with fireworks blasted its cargo skyward. Another was carrying corrosive acid. You just hear this boom, and then you hear the shower of sparks that you expect to hear on the 4th of July. Alex Mitchell shot this video and ducked. Another fatality and injuries reported in this 50-car pileup just outside Ann Arbor. Muy bien, como apreciaste, pues es impactante ver esas escenas y luego el video, si tú te diste cuenta, el video en vivo de los mismos personas que sufrieron el accidente, que se hicieron hacia un extremo de la autopista, que de hecho esas tomas de los noticieros del evento en el momento son tomadas de los mismos, obviamente, pasajeros que sufrieron este accidente. Y si tú denotas, algunos de los vehículos que se impactan y se van al extremo de la autopista no se bajan. Hay cortos de videos que puedes encontrar en la red de este accidente, donde más tarde, mucho más tarde, se bajan porque empiezan a llegar más vehículos a chocarlos, como el que viste ahí, que otro vehículo intermedio, una sub, o sea, una camioneta cerrada, que también choca a dos de los vehículos que están cerca de la división de la autopista. Y es después de esas escenas donde se empiezan a salir algunos, porque estaba haciendo mucho frío y nevando, y obviamente estaban impactados con el shock del momento, de que no sabían qué había pasado, o estaban digiriendo la idea del accidente, y pues que se encontraban bien, yo creo, sobre todo. Es una reacción natural del ser humano cuando te encuentras en uno, y muchos de los que estaban en los vehículos probablemente estaban esperando a la gente de seguros o a la policía y no podían mover los vehículos, pero ninguno de ellos, sobre todo los vehículos que estaban en la orilla, menos lesionados el vehículo y ni ellos, o estos mismos que estaban tomando la cámara, lo que estaban viendo era como un espectáculo, ver cómo iban llegando, y se iban multiplicando y apilándose más y más vehículos al accidente. Pero ninguno de ellos tuvo la iniciativa de manejar un coche en contra, pero no en contra de la carretera, por la nieve, por la orilla, con las luces prendidas o intermitentes para estarle avisando a los que iban llegando. No estoy haciendo juicio de quien no hizo esto, sino te estoy dando a entender que cuando llegan las tragedias difícilmente puedes pensar correctamente, difícilmente, la mayoría no lo hacemos así, estamos consternados, estamos atemorizados, estamos tratando de ubicarnos qué sucedió, tenemos temor, está haciendo frío, todo lo que tú viste ahí. Lo que menos pensamos es que podemos evitar que alguien muera, que venga en exceso de velocidad, como algunos trailers que viste, y que puedan matarse entre ellos mismos al quedar atrapados en medio de vehículos más pequeños, de más grandes de carga. Y el incendio que se inició por ese tráiler lleno de pirotecnia, y también sabemos que hay tráiler que manejan compuestos químicos muy inflamables. Afortunadamente pues no sucedieron muchas muertes, más que lesiones graves, pero nada más una sola muerte. Ahora bien, yo quiero decirte que Dios nos dice en la Biblia algo muy parecido, que nosotros como seres humanos nacemos porque Él nos trae a la tierra, Él nos da soplo de vida, Él nos coloca en esta tierra, pero que difícilmente el ser humano voltea a Dios para entregar su vida, le entrega su vida a Dios para que Dios ya rija su vida, acepta la moral de Dios para que sea su forma y sus principios de vida para toda su vida mientras esté en la tierra. Difícilmente, aún muchos de los que le conocemos, muchos también batallan por someterse a Él, porque quieren los placeres del pecado momentáneo, los placeres de esta vida que son pecaminosos.
Y lamentablemente esto lo vemos dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, que la mayoría están fuera de la iglesia. En el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 16, dice la Biblia: yo guiaré a los ciegos por camino que no sabían, que no conocían, y les haré andar por sendas que nunca habían conocido antes. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz para que puedan ver, y lo escabroso en llanura para que puedan caminar. Estas cosas yo les haré y ya no los desampararé. Dios prometía salvar a su pueblo y mostrarles la luz de Jesucristo, y que ya no estuvieran chocando, como en este caso, ni entre tinieblas, como en este caso, que inesperadamente sufrieran accidentes, sino que caminarían seguros, viajarían seguros, estarían en lugar seguro, habitando en Él, en Cristo. Porque el hombre nace ciego, todos los seres humanos nacemos ciegos espiritualmente, todos, hasta los hijos de cristianos evangélicos nacemos ciegos también. Hasta que no entregamos nuestra vida a Dios, en un momento de nuestra vida, ya sea de niñez, de adolescente o de joven, hasta ese momento Dios nos quita las escamas en los ojos espirituales y podemos ver la gloria de Jesucristo, podemos ver la gloria del Padre. Mientras tanto, aunque estemos en una familia cristiana, sí es mucha ventaja, porque Dios promete protegernos hasta que llegue el tiempo de que tengamos el llamado delante de Él y que nos converta. Eso lo dice Gálatas en Pablo lo dice en el libro de Gálatas capítulo 3, que mientras que el niño, así sea hijo del rey, es niño, no se parece en nada a los que no tienen herencia en Cristo, son iguales, que está con cuidadores hasta el tiempo que el Padre le llama, para que yo tome lugar como sacerdote de Cristo, para que tome lugar como rey de Cristo, o sea, reyes y sacerdotes para Dios en Cristo. Entonces hasta ese momento es donde nosotros nacemos del Espíritu. ¿Por qué? Porque por fe, porque Él nos regala esa fe, y por fe reconocemos nuestra distancia de Él, nuestra lejanía de Él y nuestro pecado por estar lejos de Él, y empezamos a caminar con Cristo. Entonces todos nacemos ciegos. Los soberbios y los orgullosos son los más ciegos que hay sobre la tierra. Los sabios y entendidos que no quieren creer en Dios son los más ciegos. Pueden conocer todas las tecnologías que hay sobre la tierra, pueden conocer todos los libros de literatura humana, de sabiduría humana, de pensamiento humano, de ciencia humana, pueden dominar todas las cátedras universitarias de todas las universidades del mundo, pueden dominar todos los idiomas del mundo, y son los más ciegos sobre la tierra si no conocen a Cristo. Eso es terrible. Es por eso que una ovejita en Cristo, así sea del ranchito más lejos, de la sierra más lejana, el indito sin cultura, es más sabio que cualquier sabio de este mundo, y eso lo dice Dios en el libro de Romanos, porque la sabiduría es la de Dios, y la inteligencia es la que proviene de Dios, y los caminos de Dios es el que hacen a un ser humano sabio e inteligente, no las vanidades humanas y las soberbias humanas, y no las otras bendiciones naturales que Dios nos ha permitido, como la ciencia humana, que sí sirven y sí ayudan para perfeccionarnos, para trabajos profesionales o oficios profesionales en esta tierra, para ayudarnos unos a otros. Pero lejos de Dios, todas esas profesiones y esos servicios van a ser para aprovecharnos unos de otros, para maltratarnos unos a otros, porque no tenemos a Dios en nuestra vida. Entonces, en lugar de que sean bendición, terminan siendo maldiciones. Entonces siguen siendo ciegos, aunque estén llenos de sabiduría humana. Dice Isaías 42:18, 2 versículos después del que leímos: Israel no aprende de la disciplina de Dios, son sordos, y les dice: sordos, oíd, vosotros ciegos, mirad para que vean. ¿Quién es ciego? Pues mi siervo Israel. ¿Quién es sordo? Pues mi mensajero que envié. ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Dios daba como una respuesta retórica en el sentido de que por más que le habló a su pueblo, por más que le dejó las leyes a su pueblo, por más que le puso profetas, por más que le puso pastores y maestros, el pueblo quiso mirar mejor al mundo y las atracciones del mundo y el pecado de este mundo, que someterse a la santidad de Dios y ser un pueblo santo, bendito, lleno de gloria. Las generaciones que lo hicieron, vimos la gloria de Dios en su pueblo Israel, y de hecho tiene todavía judíos esperándolo a Él con gloria, pero la mayoría y en muchas generaciones, inclusive por eso fue distribuido Israel en todo el mundo, los esparció Jehová como lo había prometido desde antes, porque no quisieron someterse a su sabiduría y a su inteligencia, eran ciegos, y lo reconoce Dios que su propio pueblo era el más ciego, pero vimos 2 versículos anteriores que Él prometió
revelarles a Jesucristo para que vieran. Entonces, nuestra vista depende de Jesucristo. El que estemos en cualquier circunstancia adversa y poder ver con claridad depende de estar en Cristo y no depende de nuestros conocimientos naturales en ciencias humanas. Depende de la sabiduría de Dios en nuestro espíritu, puesta por su espíritu, y que estar caminando en esa verdad. Dice Isaías 59:10, palpamos las paredes como ciegos y anduvimos a tientas como si no tuviéramos ojos, dice Isaías, y tropezábamos a mediodía como si estuviéramos de noche sin luz, estábamos en lugares oscuros como si estuviéramos ya muertos. Decía Isaías, fue tremendo. Cuando Dios se apartó de nosotros y llegaron los juicios contra nosotros, dice Isaías, andábamos bien perdidos. Risa y risa, jaja, los mejores títulos de la universidad, los mejores éxitos en los deportes, los mejores éxitos en los negocios, en las empresas, pero lejos de Dios, dice Isaías. Andábamos divorciándonos, cambiando de matrimonios, dejando hijos solos, hijos regados. Andábamos maldiciéndonos entre carros del año por las avenidas de las principales de la ciudad, recordándonos insultos familiares unos a otros, bajándonos con pistola, agrediéndonos a otros con palos, bien perdidos. Dice. Andábamos tropezando como si estuviéramos de noche, muertos, como si ya no hubiera luz en nosotros. En el mero día, dicen, andábamos palpando, a ver, tocando a dónde íbamos, porque nos alejamos de Dios, dice Isaías. Estos versos 3 que te puse de inicio es para que veas que como este accidente, era imposible que ellos pudieran ver algo que no se puede ver por la neblina. Era imposible que ellos supieran que había un montón de vehículos ya chocados adelante, y por eso se fueron agregando los que iban llegando en el mismo accidente. Y así es la vida del ser humano. Cuando él, por más sabiduría que tenga y por más inteligencia que tenga humana, que Dios mismo le regaló, y por más conocimiento de todas las ciencias y tecnologías, es el más ciego sobre esta tierra si no conoce a Dios en espíritu y en verdad. Y Dios no es que entres a una religión que te den sacramentos y te bauticen. Dios es que tú tengas un encuentro en el espíritu con Él, y el día que tú tienes un encuentro con Él te darás cuenta que Dios entró a tu vida y que tú ya estás en la palma de Dios Todopoderoso, porque no va a ser igual ese evento que jamás, no importa que hayas vivido ni qué experiencias emocionantes hayas tenido en tu vida, ninguna se compara al nacer de nuevo del Espíritu por el Espíritu Santo. Ninguna se compara a ese día ni a ese evento, ni nunca se comparará nada más. Por eso los que hemos nacido de Dios les decimos que no son sacramentos, que no son religiones, que cuando naces Dios hace un cambio radical de 360 grados en tu vida, tu entendimiento, tu conocimiento, tu pasión por Él, tu amor por Él, tu hablar de Él va a ser un diario, va a ser tu diario vivir. Y por eso Cristo amonestaba a los fariseos. Los fariseos eran como la iglesia primera, como la iglesia que tiene la Biblia desde el principio, como la iglesia que pusieron en Pedro, como la iglesia que tiene los sacramentos, como la iglesia que tiene la historia, como la iglesia que tiene la sucesión, como la iglesia que los apologetas defienden, pero no están viendo que todo el fruto de la población es ciegos, que ellos mismos por la ceguera de la doctrina que metió Constantino, que Constantino no la metió Satanás, pero Constantino cuando une el Estado con la iglesia y la iglesia lo permite, empezó a entrar la ceguera y de ahí entró más ceguera, cambiando dogmas y doctrinas, porque ellos le dan poder, obviamente, a la tradición apostólica, porque hasta el siglo IV hubo un Nuevo Testamento, porque como ellos no han nacido del Espíritu, como yo fui 41 años católico, nunca nací del Espíritu, entonces yo no entendía a Dios en mi espíritu, yo entendía lo que me decían los apologetas o los maestros o los sacerdotes, que era la primera, que los sacramentos, y yo creía todo eso, y tenía lleno de imágenes mi casa, y a esas imágenes les pedía, me arrodillaba, buscando a Dios a través de eso, y también fui a San Juan de los Lagos a pagar una manta a la Virgen por una cirugía. O sea, yo era un ferviente católico, o conocía del menos la fe a un nivel que me hacía estar ahí y creer que esa era la verdad, y tomaba sacramentos, y me casé por la católica, bauticé a todas mis hijas por la católica, y todo fue así. Pero cuando nací del Espíritu, yo no me fui a otra religión, yo no me cambié, yo nací del Espíritu Santo, y luego el Espíritu Santo me llevó a la religión evangélica. Pero no quiero hablar de mi testimonio, porque parecía como jactarme. Ese testimonio lo hablaré en el tiempo que Dios me lo permita, que será después de que inicie nuestro ministerio en el nivel que Dios lo ha dicho. Ahorita lo importante es hablar de esto, en esta analogía, y decirte que aunque creamos que estamos en la verdad y que vemos, Cristo amonestaba a los que decían que veían. Cristo amonestaba a los que decían que tenían la verdad desde el principio.
Cristo amonestó a los que tenían vestiduras sacerdotales bien bonitas. Cristo amonestó a los que tenían el culto para Dios. Cristo amonestó a los maestros de Moisés. A todos los amonestó. Y ellos decían, nosotros vemos, tú tienes demonio. Y así le dicen a los verdaderos hijos ahorita de esa religión. Estos son herejes, estos son anticatólicos, estos son peleoneros, estos están bien perdidos, nomás nos están atacando. Nosotros somos la verdad, nosotros somos los primeros, nosotros somos los que tenemos la sucesión apostólica, nosotros tenemos la historia con nosotros tenemos el papado, el vicario de Cristo. Desde ahí ya el vicario es una aberración, es algo herético que no pueden ver, y todas las apariciones del cielo son herejías, porque impusieron nuevas doctrinas, nuevas fees, nuevas enseñanzas aparte del evangelio original, porque el evangelio se trata de un señor, nada más, y aquí meten una señora que también hace favores. Es bien terrible que no se den cuenta, y sé bien que solo Dios puede abrirles el entendimiento. Por eso él prometía en Isaías, yo les voy a enseñar la verdad. Si me buscan, si se dan cuenta que por más religión que la amen, y por más mamá iglesia, son igual de pecadores, no avanzan 1 milímetro en santidad. De nada sirve que con tus fuerzas quieras ser santo, porque no vas a poder. Necesitas ser el Espíritu Santo quien te santifique y quien te llene de poder para vencer el pecado. Si no, simplemente vas a estar muy enamorado de tu religión, y si eres una persona noble te vas a confundir que estás en la verdad, porque eres noble, pero eso no es santidad. Y de hecho santidad es glorificar solo al Padre y solo al Hijo. De eso se trata toda la Biblia, de eso se trata el Evangelio. Pero eso lo puedes entender hasta que estás en él. Si estás en una religión, no lo vas a entender. Dice Mateo 15:12. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron mucho cuando oyeron tus palabras? Y respondiendo Jesucristo les dijo, toda planta que mi Padre no plantó, mi Padre Celestial, será desarraigada. Déjenlos. Ellos son ciegos que están guiando a otros ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, los dos van a caer en el mismo pozo. Por eso estamos predicando. Porque en esta vida te llenan de religiones falsas, de miles de millones que andan en el mundo en esa religión de sacramentos. No pueden ver la verdad, no pueden ver la gloria de Jesucristo. Aman a un Jesús de la misericordia y a un Jesús del Sagrado Corazón. Aman a una María, aman a muchos santos, aman al Papa, aman a su Santa Madre Iglesia. Pero no pueden ver la gloria de Dios en sus vidas. No pueden dejar de chismear, no pueden dejar de lascivias, no pueden dejar de mentir, no pueden dejar de engañar, no pueden dejar de pelear, no pueden dejar de envidiar, pero creen que eso es normal, el confesarse normal y luego purgatorio. Es un engaño. Dios te quita todo eso, jamás vuelves a mentir, jamás vuelves a engañar. Y claro, si caes alguna vez en 1 año, 2, 3 años, una vez, te sientes la peor persona sobre la tierra, que ofendiste a tu Señor, llegas llorando a su altar de la gracia, te vuelve a perdonar, y si te tardaste 3 años en volver a mentir, ahora te vas a tardar 8 años en volver a mentir, y vas avanzando hasta que nunca lo vuelves a hacer. Eso es estar en Cristo, y lo hemos vivido todos los que nacimos de su Espíritu. No te confundas que porque hay 40,000 evangélicas y que doctrina, y todo lo que escuchas, sí pareciera ser que es un relajo, pero no, si tú analiza las personas, quiénes, cómo eran y cómo son ahora. Cómo ahora nada más le dan la gloria a Cristo y son personas excelentes en todos los sentidos. Son responsables, íntegras, éticas, y además ahora ya tratan bien a sus esposas o viceversa, a los hijos. Dejaron de tomar, de hablar mal, dejaron malas compañías. Cambian radicalmente sus vidas, pero no porque cambiaron de religión, porque recibieron a Cristo. Ninguna religión tiene el poder de cambiar a las personas. Tiene el poder de engañarlos y hacerlos aparentemente, pero hasta en la intimidad ellos son transformados que no puede ver la gente. Hasta en lo sexual son transformadas las almas con el verdadero Cristo que la gente no puede ver ahí. Mas sin embargo los de las propias familias y familiares ven y notan todos los cambios que Dios hace. Dice Mateo 23:15, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque recorren el mar, recorren la tierra por todas partes, haciendo prosélito para convertir las almas, y una vez que han hecho esto, a ellos los hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, ¿cuál es mayor que el oro o el templo que santifica el oro? ¿Acaso no es mayor? Decía Cristo, ustedes son ciegos que guían a ciegos. Para ustedes,
es más importante estar en la santa iglesia, madre de Dios, puesta por primer siglo, que estar en Dios, que es la verdad. Para ustedes es más importante la iglesia que estar en Cristo, que es la verdad. Ustedes mismos testifican que hay gente llena de Jesucristo, haciendo milagros y sanidades en el nombre de Cristo, que son gentes transformadas, ya no toman, ya no beben, ya no maldicen, ya no pelean con sus esposas, están haciendo milagros, están bendiciendo a la humanidad en todos lados, cambiaron radicalmente, nada más hablan de Cristo, viven por Cristo, son evangélicos y reconocen que Dios está ahí. Y dicen, pero están tan mal porque no están en la iglesia, la madre iglesia. Le dan más poder a la iglesia, es lo que les estaba diciendo aquí Cristo. Fíjate la comparación. Les está diciendo, tiene más poder la iglesia, un magisterio papal de allá que lo traen como rey cargando para todos lados como si fuera Dios. Eso que yo les prohibí que ninguno iba a ser como los reyes de la tierra. En Mateo les dije que ninguno de mis apóstoles iba a ser así, que todos iban a ser igual. Y lo traen cargando desde que cambiaron la doctrina. Y aman más el magisterio y le ponen más atención al magisterio que a mí, que soy la verdad, dice Dios. O sea, así estaban los fariseos. Decían, el que haga un voto en el altar, no hay bronca. Pero si lo haces por el dinero y todo el bien y todo lo que cuesta y lo que da billetes, ahí sí te estás metiendo en pecado contra Dios. Ahí andan condenando a las pobres ovejas. Los fariseos, bien perdidos. Y les decía Cristo, hipócritas. Y Cristo les decía hipócritas porque sabía bien que ellos sabían que estaban mal. Si no, les diría, están engañados. Sí sabía que estaban ciegos por el pecado, les decía ciegos, pero les decía hipócritas. Porque sabían en el fondo que le estaban poniendo más interés en lo material que en lo espiritual. Igual aquí, ¿quieren que pongan atención más en la iglesia que en Dios? Están diciendo que la iglesia, aunque la defiendan como baluarte de la verdad y lo que sea, pero que es más importante, es decir, reconocen que hay gente que tiene el Espíritu Santo haciendo milagros, pero reconocen que están perdidos porque no pertenecen a la iglesia. ¿Qué es eso? O sea, ¿le están dando más poder a la iglesia que a Dios? Si Dios es la verdad y es la salvación, si ellos tienen a Dios y la salvación, ¿por qué tiene que ver que no sean católicos? O sea, bien terrible, bien terrible. Y lo dice Mateo 23:23. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, diezman la menta, el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de mi ley moral, que viene siendo la justicia, que viene siendo la misericordia y que viene siendo la fe de Jesucristo. Esto era necesario que hicieran sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, cuelan el mosquito y se tragan todo un camellote. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Cuidan lo externo, cuidan lo superficial, dice, andan colando el mosquito y se están tragando un camellote. La mayoría de esa congregación le llaman que son fríos, no practicantes y apagados. Les demuestra que todos los sacramentos que recibieron de niños no les causó vida, nacimiento, una pasión por Dios, y que el conocimiento que les dan de catequesis y eso no es la verdad. Por eso en ellos no hay avivamiento, no hay un fluir. Y los que sí se meten a estudiar es como si se metieran al budismo, es como si se metieran al Corán. Estudie, o cualquier otra filosofía religiosa con deidad. Están estudiando y se hacen expertos y se hacen sabedores de toda la doctrina de esa religión, pero ni un milímetro crecen en santidad porque es mentira. Los sacramentos no dan vida. Tanto así que ahorita en el Vaticano están promulgando que también se conviertan a Cristo, como lo hacen en los evangélicos. Ya han metido muchas prácticas evangélicas, qué bueno, estudien la Biblia y otras cosas, pero 17 siglos no lo hicieron. Tienen 20, 30 años que apenas pusieron los laicos a funcionar desde el Vaticano II y a empezar a leer Biblias. ¿Qué pasó con los católicos de 17 siglos? Híjole, pobrecitos, es terrible lo que hicieron en esa religión. Pero Dios ha tenido hijos por todas partes, inclusive de ahí adentro, nada más que los saca. Les muestra la verdad, les habla y los saca porque si no, no pueden crecer ahí, se contaminan mucho ahí. Dice Juan 9:39, dijo Jesús, para juicio yo he venido a este mundo, para los que no ven, dice, para que los que no ven puedan ver, y para los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y Jesús le respondió, si tú fueras ciego, no tendrías pecado, mas ahora porque dices, nosotros sí vemos, el pecado les permanece. Este Jesucristo, nuestro Señor bendito, está en los corazones de aquellos que somos sus hijos,
y estamos predicando la verdad, y la salvación solo proviene de Dios, no de nosotros. Pero nosotros se nos es enviado como honor y como responsabilidad anunciar la verdad a todos, inclusive especialmente los que están engañados con falsas religiones cristianas como la católica. Para que escuchen, porque ellos escuchan estudios como este, nos están ofendiendo y nos están atacando, y mira, y empiezan a hablar apología, mira la historia y mira las apariciones y todo eso. Pablo dijo que no creíamos en las apariciones, y ellos creen en todas las cosas que cambiaron el evangelio original. Mira que la Biblia se puso hasta el siglo IV del Nuevo Testamento. Entonces ellos hablaban nada más del Antiguo Testamento. Precisamente el Antiguo Testamento es suficiente para santificar a un hijo, es suficiente para que nos hable de Jesucristo, es suficiente para que sepamos que no debemos de adorar imágenes, es suficiente para que sepamos que los sacramentos no son así, es suficiente para todo. Cristo vino a dar todavía cómo debe ser un pastor, cómo ser liderado en la iglesia a través de las cartas pastorales de Pablo. Y él vino a establecer, como lo dijo en Isaías 2 y 3, que nada más sus judíos escribirían la verdad. Pero con eso de que se habló primero, que era por tradición, sí, pero era tradición conforme las doctrinas apostólicas, no era tradición conforme los padres de la iglesia. Por eso Dios advirtió y dijo, nada más de mis judíos sale la verdad. Nada más, por eso Cristo dijo en Juan 17, de ellos, lo que ellos hablen, nada más. Entonces, yo no puedo salir en el siglo II y en el siglo III tratando de interpretar qué Pablo dijo en el siglo I, tratando de interpretar qué dijo Pedro en el siglo I, cuando el Espíritu Santo es el que interpreta lo que Pablo y Pedro dijeron. Pero eso no tenemos ninguna duda. Pero cuando los padres de la iglesia interpretan y cambian, y luego se les aparece alguien del cielo y le agregan como dogma de fe, se les aparece otro y lo agregan como dogma de fe, y luego por el liderazgo, por política, por poder, que sea uno principal y que sea infalible, y empiezan a hacer un cambiadero. Para empezar, cuando empezaron a matar a la humanidad entre el Estado y la iglesia, no estaba ya Dios con ellos, y no está ya con ellos, llenos de imágenes y tantas cosas que Dios reprueba lamentablemente. Entonces, la humanidad van como en la autopista esta de Michigan, a un choque eminente, que puede ser hoy, puede ser mañana, o puede ser en 20 años. No sabemos cuándo va a ser ese choque. El problema es que si no estamos en Cristo en espíritu y en verdad, sí sabemos a dónde vamos a ir, porque no hay purgatorio, a una condenación eterna. Pero si estamos en Cristo, no estamos ciegos, y sabemos que nada más glorificamos al Padre y al Hijo, y sabemos que tenemos eternidad con Él, y que tenemos que cuidarla día tras día, porque también podemos perderla por causa del pecado, por causa de nuestra irresponsabilidad moral, donde nos descuidemos de la oración solo con el Padre, solo con el Hijo, y guiados por su Santo Espíritu. Entonces estamos en un riesgo constante los de adentro, de podernos perder nuevamente. Imagínense los que están afuera, creyendo que la iglesia los va a salvar, que la iglesia les enseñó la verdad, que ellos son la única, como los fariseos, y Cristo hablándoles a través de nuestras bocas, y ellos siguen diciendo, nosotros sí vemos, ustedes no ven. Son 40,000 denominaciones, no ven. Lo más interesante, si se pusiera a analizar, es que las 40,000 denominaciones, en su mayoría, porque hay falsas en su mayoría, adoramos a un Dios vivo en espíritu y en verdad, nada más al Padre, el Hijo. Creemos una sola fe, la de Jesucristo, no la de María, también nada más la de Jesucristo. Creemos en un solo Señor, no agregamos señoras del cielo, ni quedadoras de fe, ni de gracias, nada de esas apariciones, porque Dios nos advierte, no solamente en la epístola con Pablo, en Corintios, nos advierte en nuestro espíritu, en la comunión que tenemos con Él. Discernimos espíritus, que es lo que no tienen en la iglesia, porque no han nacido del espíritu, no saben discernir espíritus, nada más saben oír lo que les enseñan ahí, y se aferran a esa enseñanza, cuando no les da fruto de vida eterna, de santidad y de justicia en su forma de vivir, no son transformados a la gloria de Cristo en su diario, aunque conozcan todas las enseñanzas del catecismo y apologéticas, no avanzan en santidad, que es lo que deben de denotar si están en la verdad o no. El que está en la verdad cada día se parece más a Cristo en espíritu y en verdad, tal y como Él era. Perfecto, solamente amando al Padre, solo platicando con el Padre, solo viviendo por el Padre, solo viviendo en el Padre. Así es un verdadero hijo de Dios. Hasta aquí llegamos, hermanos, amigos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.